Vamos a iniciar, chicos. Bueno, la vez pasada nos quedamos, estábamos analizando una, una parte del libro La interpretación eh, jurídica en el Estado de Derecho Constitucional, entre paréntesis argumentación, de Rodolfo Vigo, y analizábamos unas cosas interesantes con el tema de la argumentación. Habíamos comentado que no había como tal un libro base de la bibliografía, porque hay muchos libros, todos son muy buenos, este, desde diferente perspectiva, unos más técnicos que otros, otros con un nivel más sencillo, pero finalmente todos los libros nos dejan una enseñanza, y he compartido con ustedes varios libros, varios apartados, unas sentencias y temas relevantes. He tratado de armonizar la clase para que no se haga un poco, un poco tediosa, ¿no? Entonces vamos a iniciar aquí con con este tema, y analizamos la semana pasada la pregunta de la 1 a la 5, y ahorita traigo de la pregunta 6 a la pregunta 11. Obviamente recorté las preguntas porque nada más me sirven a mí como plataforma para poder explicarles el tema que deseo ampliar, pero que finalmente se va conjugando con lo que hemos visto, y que hasta un momento dado es parte de lo que ya hemos aquí estudiado con ustedes. Por ejemplo, este, si me ayudas a leer la pregunta número 6, Kevin, porfas, con su respuesta, y lo comentamos aquí. ¿Qué beneficios reporta la argumentación? De lo consignado puede inferirse entonces de que el derecho se reduzca a la voluntad de disposición comunicada al destinatario. Si se contenga un esfuerzo que pueda ser dado por la razón social. Bueno, creo que se escuchó un poco cortado, pero bueno, aquí lo repetimos, no pasa nada. Dice, ¿qué beneficios reporta la argumentación? Es una pregunta. ¿Tendrá beneficio la argumentación? Yo creo que sí tiene beneficio la argumentación, pero ¿cuáles? Según el autor, dice, de lo consignado puede inferirse que con la argumentación se pretende que el derecho no se reduzca a voluntad o decisión autoritativa comunicada al destinatario, sino que contenga un esfuerzo justificatorio, racional, que pueda ser comprendido y aceptado por la razón del obligado. Claro, hoy, por ejemplo, visto la argumentación desde la perspectiva judicial, ya no es meramente una, una imposición, por decirlo así, este, en cuanto, en cuanto a lo señalado en las sentencias. Por ejemplo, si es condenatoria o si es absolutoria, o si se declara la validez o si se declara la nulidad. Me queda claro que hay sentencias que no están ajustadas a derecho. Eso también es una, 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 una pieza clave en el derecho. O sea, no todas las sentencias están justificadas, no están razonadas, no están argumentadas. Pero el beneficio de la argumentación es que en toda, en toda sentencia, hablando desde la perspectiva judicial o dependiendo de los operadores jurídicos, ya la respuesta es como antes. Oyes, ¿y por qué es malo esto? Porque sí, pero porque sí, no porque sí. No, es que tienes que justificarme el por qué sí o el por qué no. Es decir, si yo estoy acudiendo a un tribunal y solicito el amparo y la protección de la justicia federal contra una orden de aprehensión, el juez me tiene que justificar por qué no me está otorgando el amparo y la protección de la justicia federal, o por qué me la está otorgando.
Ah, no me la está otorgando porque se trata de un delito con prisión preventiva oficiosa o de los señalados en el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, o porque es un delito grave. Ah, ok, por eso no va a proceder. Ok, pero me va a hacer un razonamiento en el sentido de por qué no me está otorgando el amparo y la protección de la justicia federal. O sea, los beneficios que hoy reporta, hoy reporta la argumentación, dice que debe de contener un esfuerzo justificatorio racional que pueda ser comprendido y aceptado por la razón del obligado. Para quienes litigamos en las diferentes materias que pueden haber, los que litigan penal o laboral o fiscal o civil o mercantil, constantemente estamos promoviendo demandas, recursos, juicios ante los tribunales, y en algunos casos las respuestas o las resoluciones que emite ese órgano jurisdiccional no de todo son apegadas a derecho. Muchas sentencias o resoluciones a veces te dejan con la boca abierta porque no logran justificar lo contenido o lo señalado ahí en la propia resolución. No hay argumentos válidos, no hay argumentos concisos, no hay argumentos sólidos que te deje satisfecho a ti como operador jurídico, como defensor, que digas, oye, sí, aquí la autoridad me contestó todos mis conceptos, los razonó, los analizó. Hay veces que en la práctica sucede que tú desarrollas un concepto, un argumento, y te lleva quizás 5 o 10 hojas, y no porque sea paja, sino porque lo fundamentas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quizás te apoyas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quizás te apoyas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y luego te apoyas en una ley general de carácter interno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, quizás concatenados con otra ley, y le metes una jurisprudencia, le metes un criterio, una resolución de un asunto que ya se resolvió en ese sentido, del cual estás solicitando en tu demanda o en tu juicio, en tu recurso, y lo vas armando bien bonito, lo vas argumentando, le dedicas tiempo, lo desarrollas bien, quedas satisfecho finalmente. Cuando viene la resolución, a veces te admiras y te quedas hasta un poco sorprendido porque la resolución a veces, si bien te va, le dedican una hoja en la sentencia. Si bien te va, porque a veces hasta en un párrafo te contestan ese concepto que no es procedente, que es inoperante, que, que ya está superado, pero no te dan más razones. Entonces, lo que debe de hacer el juez o el tribunal, en este caso, o el magistrado o quien resuelva, este, debe de argumentar por qué el concepto que tú hiciste valer no le aplica, por qué está superado, por qué, ya no es contundente, por qué no logra desvirtuar el acto que estás impugnando, pero lo debe de argumentar. Entonces, un beneficio de la argumentación es que hoy el justiciable, que somos nosotros, cuando acudimos a un órgano jurisdiccional, tenemos la certeza de que se nos está impartiendo justicia, pero que de alguna manera vamos, como dice aquí, aceptado, vamos a quedar satisfecho de de la resolución que emite, porque está pegada a derecho, está fundada, está motivada, estudió los agravios. De alguna manera el tribunal le dedicó tiempo a nuestro análisis, un tiempo en el análisis, en el desarrollo de nuestro concepto. O sea, no nada más es un no porque no, debe decirme un no, pero ¿por qué no? Esa parte se va entendiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, dice otra de las preguntas que traía ese libro, dice, ¿qué consecuencias trae la argumentación errónea? Si es una pregunta, si hablamos de una argumentación errónea, podemos hablar también de una argumentación adecuada o cierta o fundada en derecho. Entonces, dice aquí el autor,
Simplemente lo leo para efectos de darnos una idea de lo que dice el autor, pero finalmente yo desarrollo el tema. Dice, sin perjuicio de lo señalado en el punto inmediato anterior, o sea, la pregunta anterior, los opuestos pertenecen al mismo saber. Destaquemos que si la autoridad, por ejemplo, la judicial, se equivoca al argumentar, ¿por qué no logra justificar lo ordenado, dado que violenta la lógica o no provee de argumentos jurídicos suficientes, válidos, coherentes, consistentes, controversiales y persuasivos? Corre el riesgo de que se invalide, anule o abrogue lo prescripto y que tenga que responder por ello. Esto es interesante, chicos, porque una obviamente que si se dan cuenta, esto tiene ahí un tinte o desde una perspectiva judicial, la argumentación desde una perspectiva judicial, y tiene que ver precisamente con la emisión de resoluciones y sentencias. ¿Qué pasa si una resolución, como lo decíamos en el punto anterior, se dicta en contravención de los principios mínimos que debe de revestir una sentencia? Pues claro que esa sentencia, si es de primera instancia, en una segunda instancia la van a echar abajo. Si no es de segunda instancia, es de amparo, pues van a otorgar el amparo y la protección de la justicia federal. Eso significa que si una sentencia no está fundada en derecho, siempre va a haber una segunda instancia en la cual, si esa sentencia no trae coherencia, no está fundada, no se analizó, no se estudió, no se argumentó, entonces es obvio que esa sentencia se va a venir abajo. Cuando digo se va a venir abajo, porque en segunda instancia la van a echar abajo, van a decir, oye, esa sentencia no cumple con el principio de fundamentación y motivación, esa sentencia no cumple con el principio de exhaustividad, es decir, no estudió todos los conceptos que el actor hizo valer en su demanda o que el quejoso planteó en sus conceptos de violación, tratándose de amparo, o dependiendo, o de agravio, si hablamos de un recurso. Me explico, dependiendo en qué etapa nos encontramos. Lo hablo de esta manera porque dependiendo, si yo estoy promoviendo un recurso, soy recurrente y lo que plasmo son agravios. Si yo promuevo una demanda, me convierto en un actor. Normalmente, en los temas contenciosos, quien presenta una demanda es el demandante, pero se llama, recibe el término general como actor, porque es quien promueve, quien tiene la acción, quien reclama algo, ¿no? Entonces, tratándose de amparo, podemos decir que es el quejoso, el que le está violentando un derecho humano, es acto de autoridad, pero recibe un nombre diferente en cada etapa procesal que nos encontremos. Entonces, conclusión, ¿qué consecuencias trae la argumentación errónea? Pues que ese asunto se venga abajo. Si hablamos de una emisión de sentencia, es que en segunda instancia la regresen, o sea, emitan declaren la nulidad pues de esa sentencia, esa resolución, porque no cumplió con los principios que ya mencionamos. No es congruente. Entonces, hoy más que nunca, debemos de pues abundar más en el estudio del, del derecho, argumentando. El día de ayer, estoy buscando aquí, el día de ayer subí una imagen que me llamó la atención y que me gustó, y que la extraje de la revista del Mundo del Abogado. Al rato se las comparto. Es interesante darle una lectura a todo el material que, que les mando. Una lectura rápida. De repente no están por saberlo, pero me trae cierto estrés saber que tengo un mundo de grupos y que tengo conversaciones ahí, o, o, o artículos que mandan y no he podido leerlos, pero no es por una cuestión de desidia o pereza, sino porque el tiempo te absorbe entre el trabajo, que revisas cosas que ya se los he comentado, pero me trae una preocupación enorme, como no tienen idea, de saber que ahí tengo materiales, libros, revistas, y que el tiempo está pasando y ya viene la siguiente y ya viene el siguiente,
y siempre hay temas novedosos. De repente quizás no te da tiempo de entrar a la corte o al Consejo de la Judicatura Federal, pero ya lo viste en la revista del Mundo del Abogado o la revista de Defensa Fiscal, por decirlo así. Pero ayer me topé con una chulada que vamos a estudiar este tema el próximo lunes, que nos tocan 2 horas. Vamos a estudiar, si gustan anotar, vamos a estudiar el amparo directo en revisión 3584, diagonal 2017. Vamos a estudiar este amparo directo en revisión. Si pueden, avanzar en su lectura. Es el amparo directo en revisión 3584, diagonal 2017. Solamente puse la idea principal. Ya tengo la idea principal. En esa sentencia solamente vamos a ver la argumentación, vamos a ver el desarrollo de la sentencia. Es más, no sé si comenté con ustedes o con el otro grupo, pero les he comentado, no todas las sentencias donde podemos decirlo así, donde se pierde el asunto. ¿Por qué donde se pierde el asunto? Porque quizás no obtienes lo que deseas. Pero el detalle no es ese. El detalle es que se deja un antecedente de algún estudio. Este es el caso, por lo que veo. No he visto la sentencia, solamente vi un extracto en el Mundo del Abogado. Y fíjense, eso está interesante, chicos. Dice, en México, el derecho a obtener una indemnización por error judicial es procedente con fundamento en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cómo la ven? Y este asunto, tengo entendido que se perdió. Se perdió este asunto, pero lo vamos a analizar el día lunes. Pero el problema no es que se haya perdido. Ese no es el problema, o no hay problema. Aquí el detalle es que creas un precedente en México. Ok, Fernanda. Creas un precedente señalando, no me quiero adelantar, pero esto lo vamos a ver el lunes. Error judicial. Habla del poder judicial. En México tenemos 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya en México era una realidad que en materia administrativa tú podías reclamar una indemnización y es procedente. Eso no está sujeto a un estudio, eso no es novedad. Aquí la novedad es que ahora se expandió al poder judicial. Y esto abre la puerta a qué, chicos? A que toda sentencia, toda resolución donde hay un error judicial es sujeto a una indemnización. Y este asunto tiene que ver con un asunto penal. Lo vamos a estudiar el lunes. Entonces estás creando en México un precedente donde antes no se podía reclamar la indemnización. ¿Cómo la ven? Profe, sobre lo que menciona, ¿no cree que hay como una tendencia, digamos, por parte del Estado para reconocer las deficiencias del sistema de impartición de justicia? Claro que Y sí. del sistema penal. Claro que sí. Pero no creas que te las están dando, les está doliendo dártela, me explico. Este asunto se perdió, pero dejó un precedente maravilloso. Por eso he dicho que no todos los asuntos perdidos son perdidos. No, puedes aprender de un asunto perdido, sí. Esto es de un asunto perdido. Se perdió por otro asunto, por otra cosa. Pero en esto se sentó el precedente de decir que en México el derecho a obtener una indemnización por error judicial es procedente con fundamento en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto abre la puerta para todos aquellos asuntos donde la autoridad, en este caso judicial,
haya intervenido. Imagínense que te digan después de 4 o 5 años, disculpe usted, usted no era. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar lo que se le afecta a una persona por el, usted disculpe, usted no era? ¿Y el tiempo en prisión? ¿Quién te lo paga? La imagen, o sea, el daño, la familia, tu vida, tu trabajo, tus proyectos. Eso es interesante, ¿no creen? Sí, de acuerdo. Entonces se sentó un precedente muy interesante. Eso lo vamos a analizar el día lunes. Vamos a analizar ese amparo directo en revisión. Porque esto, de alguna manera, vamos a ver en cuál es ese error en esa sentencia o qué se entiende por error judicial. Se va a desarrollar. Estoy seguro que en breve, nada más que retorne el Poder Judicial a laboral, van a salir algunos criterios, porque ustedes me van a decir, maestro, ¿y qué entendemos por error judicial? El problema es que yo puedo desarrollar la idea, pero finalmente quien va a confirmar qué se entiende por error judicial, pues va a ser el mismo poder judicial, o sea, la corte, pues, la corte o un tribunal colegiado. Se entiende por error judicial esto. Estoy seguro que en unos 2, 3 meses va a salir esto, ¿eh? O sea, el detalle es que finalmente como la jurisprudencia es obligatoria, pues vamos a esperar qué nos dice el mismo Poder Judicial que se entiende por error judicial. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿no cree que es como un complemento de la ley de amnistía? Eh, bueno, yo en mi perspectiva lo veo muy lejano. Quizás una mínima parte de mi percepción o dame tu idea igual y compártemela. No es Bueno, es que yo analizando la ley de la amnistía. ley de amnistía, Bueno, como que lo que más rescato yo de esa ley es el hecho de que el Estado está reconociendo fallas en el sistema de impartición de justicia, pues que hay gente que han sido encarcelada injustamente. ok. Y en este caso, pues como dice usted, puede que se está sentando un precedente de acuerdo a resarcir el daño a personas que fueron enjuiciadas o encarceladas de forma injusta. Bueno, deja darte mi punto de vista. En la ley de amnistía, lo que se está haciendo es que el concepto de amnistía, perdón, es que el delito sí se cometió y hay una sentencia. Lo que se está haciendo es que como son delitos de menor impacto, por decirlo así, como el tema del aborto, mayormente, y algunos otros delitos de menor impacto, obviamente que no van a entrar ni el robo de combustibles, ni va a entrar tampoco el narcotráfico, ni la venta de armas, ni todos esos delitos de gran impacto que señala el mismo propio 19 constitucional en su segundo párrafo, pero más que error, yo creo que es de despresurizar las cárceles que están atiborradas, y pues se llegó a la conclusión de que finalmente las cárceles en México no están cumpliendo con su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que no salen más incorporados a la sociedad. Al contrario, salen más desincorporados a la sociedad. O sea, salen graduados en temas de delitos. Entonces, ese es el tema de la ley de amnistía, pero ahí sí cometieron el delito, o sea, sí ya hay una sentencia, como tal ya hay una sentencia, por eso es una amnistía, es un perdón, por llamarlo así. Ese es mi punto de vista. Por eso yo digo que como tal no es una extensión de la ley de amnistía. Ahí es otro el asunto. Ahí cumple con una finalidad de disminuir el número de personas de las cárceles que están sobrepobladas. Hay una sobrepoblación en las cárceles
y ahora con el tema del coronavirus, que no fue precisamente de mayor peso, pero sí influyó, pues dicen, bueno, vamos a todos esos delitos que son de menor impacto para la sociedad, vamos a expedir una ley de amnistía que haga precisamente que las cárceles se vayan despresurizando, porque estaban atiborradas de presos, ¿no? Ese es el sentido de la ley de amnistía, entre otros casos. Ok, entonces, por eso es que no coincido con el punto de vista, Humberto. Sí, 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 me quedó claro, profe. Ujú. Porque ahí sí se cometió el delito como tal. Esto del error judicial es por aquellos casos donde en una segunda sentencia, este, pues prácticamente son de esos casos donde te arman casi casi la sentencia y te declaran culpable no habiendo pruebas, que lo revisa un tribunal de alzada y dice, ¿cómo es posible que un juez de primera instancia haya emitido esta sentencia? O sea, es inconcebible. Y dices, no, hay que darle inmediata libertad, toda vez que no hay ninguna prueba que, que soporte que la persona haya cometido el delito. O sea, no hay ninguna prueba como tal suficiente, idónea, concreta, que lo señale como un imputado. O sea, y dice, cuando llega a esa resolución a un juez de segunda instancia, pues se quedan sorprendidos de lo que hay. Dice, no, dale inmediata libertad. No hay una prueba en el expediente. Entonces son esos errores judiciales que se pagan caro. ¿Me explico? No hay una prueba contundente, nadie envió. Está purgando una condena y nadie envió que cometió el delito. No hay una prueba en el expediente. Y si está mal. O sea, dices, no, esto no debe de pasar aquí. Es como yo hoy veo algunos asuntos, por ejemplo, que me llegan en materia administrativa, que en su momento había una jurisprudencia para que te dieran la nulidad de ese asunto y no lo planteó el abogado defensor, planteó otras cosas meramente superficiales y ese asunto se quedó firme, como, y te gustaría como retrotraer el tiempo y decir, a ver, me gustaría hacer valer este concepto, y había una jurisprudencia en ese momento. Obviamente no se puede de ir no se puede retornar, regresar, pero cuántos asuntos me han caído a mí perdidos administrativamente, en el que en ese tiempo había una jurisprudencia que si tú nada más hacías valer esa jurisprudencia o ese asunto, lo ganabas, pero te quitaba un crédito millonario. Y tú dices, híjole, ¿cómo no lo hizo valer el abogado en su momento? Ya el asunto ya está perdido. Entonces, bueno, vamos a entrar en la pregunta número 8. Dice, ¿la argumentación jurídica solo importa a los jueces? Yo creo que esta pregunta se responde sola. Desde Perelman a Letzi han reconocido que es el campo judicial donde paradigmáticamente se verifican las características de la argumentación jurídica, de modo que todo lo que se señale respecto al razonamiento judicial vale mutatis mutandi, dice, para todos juristas. Claro, hablábamos en la primera clase acerca de los operadores jurídicos. Hoy se denomina operador jurídico a todo aquel que tenga contacto con el derecho. Un abogado defensor es un operador jurídico. Eh, el Ministerio Público es un operador jurídico. El mismo juez como tal es un operador jurídico. Es toda aquella persona que entra en contacto con el derecho como tal. Hoy se habla de operadores jurídicos. Entonces, ¿la argumentación jurídica solo importa a los jueces? No, no. Los jueces obviamente están obligados a argumentar en sus sentencias, pero también el operador jurídico, ya sea defensor o ya sea el abogado, el fiscal, el Ministerio Público. Hablo de la materia penal, pero si hablamos este, civil o mercantil, pues el abogado que promueve, el abogado defensor o el abogado de la parte actora y el abogado de la parte demandada. Ahí no se habla como tal
de defensor porque ambos son defensores. En materia, por ejemplo, civil, ambos son abogados defensores. Obviamente uno de la parte actora y otro de la parte demandada, pero los dos son abogados defensores. Entonces, en materia penal, pues ahí ya cambia. El abogado defensor es quien lleva la defensa del imputado, y pues quien lleva la acusación, pues es el Ministerio Público, ¿no? Y quien se encarga de impartir justicia, pues el Tribunal de Enjuiciamiento, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que puede ser una persona como tal o puede ser un colegiado, que son de tres. Ese tribunal de enjuiciamiento puede ser uno o pueden ser tres, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero finalmente la argumentación jurídica solo importa a los jueces. Claro que no. Todos aquellos operadores jurídicos necesitamos de la argumentación si queremos tener éxito en nuestras defensas, o desde nuestra trinchera o desde nuestras posturas, para hacer valer precisamente lo que decíamos. ¿Cómo lo vamos a pedir? Con argumentación. Vamos a plasmar, ya lo hemos señalado, vamos a influir en el ánimo, vamos a persuadir para que nos asistan con la razón. Ok. Entonces dice, vamos a ver aquí esta pregunta: ¿qué impacto político trae la argumentación? ¿Qué impacto político trae la argumentación? Ok. Pasamos del ámbito jurídico al ámbito político. Vamos a ver aquí esta mancuerna. Las características del EDC significa Estado de Derecho Constitucional. Las características del Estado de Derecho Constitucional, indicadas en 2, traen como una obvia consecuencia la constitucionalización y judicialización del derecho, al superarse la infalibilidad del legislador y al reconocerse la competencia judicial para controlar todas las normas jurídicas desde la Constitución. Ello genera un crecimiento notable del Poder Judicial, que se constituye en el poder constituido, que tiene la última palabra en nombre del constituyente. Claro, aquí hay encontramos la división de poderes, ¿no? ¿Quién crea la norma? ¿Quién crea la ley? Pues el Poder Legislativo. Ya lo sabemos, ¿no? El Poder Legislativo es quien crea la norma. Esa norma se interpreta, se aplica. Finalmente ese asunto llega ¿a dónde? A un poder diferente. ¿Cuál es el otro poder? Pues el Poder Judicial. ¿Y qué va a hacer el Poder Judicial? Pues va a interpretar esa norma, va a desentrañar el sentido, la va a argumentar y va a sentenciar. Pero finalmente quien le va a dar como tal el peso ya mediante una resolución y en sentencia firme, pues va a ser el Poder Judicial. ¿Quién es el mayor intérprete de las normas en México? Pues el Poder Judicial. Y para muestra un botón. ¿Cómo? A través de las resoluciones, a través de las sentencias o mediante criterios jurisprudenciales. Porque luego encontramos criterios jurisprudenciales que nos dicen, para los efectos del artículo 7, párrafo quinto, donde señala tal, se entiende esto, y ahí viene el criterio jurisprudencial. Es el mayor intérprete el Poder Judicial respecto de las normas en México. Por eso dice, ¿qué impacto político trae la argumentación? Que finalmente todo va a caer en el campo del Poder Judicial de la Federación. Es el mayor intérprete. Por eso dice ahí, ello genera un crecimiento notable del Poder Judicial, que se constituye en el poder constituido, que tiene la última palabra. Pues claro, porque él es el que interpreta lo que diga la Corte. Ya no hay un tribunal en México superior de carácter interno o de carácter nacional. De ahí obviamente tenemos las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una tiene su sede en Washington, que es la comisión, y la otra tiene su sede en San José de Costa Rica, en Costa Rica, la Corte. Entonces ya cuando nosotros veamos derecho internacional público y privado,
que es la clase que estoy dando a sus compañeros de, ¿qué son? ¿Sexto o séptimo? Creo que ya, no, sexto. Entonces, les voy a impartir esa materia cuando y vamos a ver esos temas de la Comisión Interamericana, la Corte, el análisis y estudio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cómo se integran, cada cuánto sesionan, si son obligatorias las, las sentencias que emite, pero todo eso lo vamos a ver en Derecho Internacional Público y Privado. Pero bueno, finalmente dice aquí que tiene la última palabra en nombre del Poder Constituyente. Claro, porque el Poder Constituyente, refiriéndose al Poder Legislativo, finalmente va a pasar por un poder que es el Poder Judicial. Se constituye en el que tiene la última palabra en México. Por eso dice, hay un programa por ahí, creo que lo lleva Miguel Carbonell, que dice, ya lo dijo la Corte, como diciendo, ya donde manda capitán, no gobierna marinero. Por eso es que tienen una gran responsabilidad la Corte, porque es el mayor intérprete de la norma jurídica en México, mediante jurisprudencia y en el caso ya de un carácter jurisdiccional, ya en una sentencia como tal. Y, y eso no significa que todas las resoluciones nos convenzan o no nos convenzan, sino que nos dejen con un sabor de boca satisfechos, en el sentido de decir, bueno, sí, efectivamente aquí se argumentó bien, se analizó. Hay algunos asuntos donde, como dicen por ahí, ¿han visto ahorita los memes del subsecretario de Salud en México, López Gatell? Ajá, por ahí vi un meme de si comparamos el ayer y el hoy, el ayer de esta semana y el hoy ayer de la semana pasada y el hoy ayer de la antepasada, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y decían, ¿y qué dijo? Entonces, creo que a veces nos complicamos la vida, ¿no? O sea, nos complicamos la vida porque manejamos un lenguaje bastante complejo, no sé si con el afán de ser claros o con el mismo afán de complicarlo para efectos de que no se entienda, ¿no? Lo que se dice, como cantinflear, ¿no? Pero no todas las resoluciones son recibidas en el sentido que se diga, oye, esta sentencia se emitió apegada a derecho, está fundada y motivada, se aventó un análisis interesante, ¿no? A veces son resoluciones muy escuetas, de veras te sorprenden a veces. Y eso no significa que te deben de asistir con la razón, pero que tú digas, pues sí, perdí bien, no lo gané, la autoridad le echó ganas, hasta te deja contento pues una resolución así. Vamos a analizar esta última pregunta y vamos a dejar las últimas, bueno, ya nada más me quedaría prácticamente una. Vamos a ver si las terminamos, porque son 11 nada más. Las recorté, eran 16. Dice, ¿la argumentación garantiza una sola respuesta correcta? Pues se responde sola esa pregunta. ¿La argumentación garantiza una sola respuesta? En teoría, pudiera ser que sí. Pero desde mi perspectiva yo creo que no, yo considero que no. O sea, porque admite a disentir también. Nos parece, vamos a ver qué dice el autor. Nos parece que el aporte más relevante de la argumentación es que brinda la posibilidad de establecer aquello que es argumentativamente necesario y lo que resulta argumentativamente incompatible. Claro, lo que deja un margen para más de una respuesta. Ahí sí estoy de acuerdo. O sea, se puede dejar margen para más de una respuesta racional. Como de repente el que te da a veces encuadras una mentira tan bien que luego dices, ala, hasta me la estoy creyendo yo mismo, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, admiten más de una respuesta racional,
razonable, que no implica, insistamos, que cualquier respuesta es racionalmente la interpretación, argumentación jurídica en el Estado de Derecho constitucional posible. Me queda claro. El hecho de que un tribunal emita una sentencia en un sentido no significa que fue la única respuesta. El juez ponderó, consideró, y más ahora con los casos difíciles que les he venido comentando. Si te toca resolver entre el derecho a la salud y el derecho a la impartición de justicia, por poner ese caso, tú dices, pues ambos son derechos humanos, ambos están consignados, establecidos, señalados en la Constitución. ¿Qué procede ahí? Pues hacer una ponderación entre el derecho de acceso a la justicia y el derecho humano a la salud. ¿Cuál pesa más? No es que uno sea más importante que otro, pero tiene un mayor peso. Entonces entramos a situaciones donde no significa que sea la única respuesta, porque puede venir un tribunal y te diga no. Por ejemplo, en el mismo caso que vamos a analizar el lunes, como no se había resuelto y la ley no dice que en materia judicial o por error judicial se iba a establecer una indemnización, pues no se había abordado el estudio, no se había planteado, porque la ley no lo permitía o no lo establecía simplemente, hasta que un abogado dijo, no, no es posible, voy a hacer valer y debo de tener derecho a una indemnización por un error judicial. Y ese asunto no se ganó en primera instancia, tuvo que llegar hasta la corte. Es más, el mismo Tribunal Colegiado de Circuito no lo analizó. Llegó hasta la Suprema Corte y dijo, pues sí, aun cuando la ley no lo señala, pero de acuerdo al primero constitucional del que tanto les hablo y del que tanto ustedes han escuchado y quizás ya están hasta aburridos, de una interpretación progresiva, pues es procedente. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues argumentación. Es interesante nuestra materia. Aquí está el gane de los asuntos. O aquí está. Entonces, cuando se dice no hay una respuesta como tal correcta, única, pues. Vamos a ver la pregunta número 11. Bueno, la pregunta número 11 es más extensa, yo creo que esa la voy a dejar pendiente. Con ese inicio la próxima semana, el lunes si Dios quiere, y analizamos el amparo directo en revisión. Bájenlo por favor, analícenlo, que es un tema novedoso, interesante, o sea, siempre tratamos de buscar temas muy relevantes que ustedes estén así como que al día, digan, sí, lo vimos con el maestro, o por lo menos esto es lo que está sucediendo en este momento en el campo jurídico, ¿no? Y bueno, entonces vamos a analizar ese amparo directo en revisión que se me hace muy interesante. Y estoy seguro que así como hacemos los análisis, se van, pues van adquiriendo los conocimientos que en muchos de los casos, en honor a la verdad, esos asuntos, muchos de esos no se ven ni a nivel licenciatura, pero yo trato de compartirlos con ustedes pues para que tengan una perspectiva diferente y no se queden con un nivel nada más básico. ¿Sale, chicos? Sí, profe, de acuerdo. Entonces, nos vemos el lunes, peguen una leída para que podamos comentar y podamos discutir, disentir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece interesante y tengamos un diálogo así bien interesante. ¿Sale? Bueno, chicos, se cuidan, estamos pendientes y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Hasta la próxima. ¿Sale? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bye. Hasta luego. Bye.